Porfirio Díaz fue elegido presidente y asumió su cargo en 1877. Sus primeros años de gobierno fueron de ajustes y buscó la paz. Consiguió aliarse con más personas y fortalecer su poder mediante la conciliación. Pactó con los caciques regionales y puso a sus hombres de confianza al mando del ejército. Trató de unificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la Iglesia y los conservadores. El primer periodo presidencial de Díaz duró hasta 1880. El general Manuel González fue quien lo sustituyó en el cargo. Durante su gobierno continuó la reorganización del país. Se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México, se reabrió el Colegio Militar. También se firmó el Tratado de Límites con Guatemala. Se estableció la primera fábrica de armas del país y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. En 1884, Díaz regresó a la presidencia. Las acciones que había emprendido le permitieron fortalecer su poder y mantener la estabilidad en el país. Contó con el apoyo de políticos, militares, inversionistas, terratenientes, clases medias, quienes consideraban que debía permanecer en el poder para mantener el orden y crecimiento económico del país. Debido a esto, Díaz se reeligió por 5 veces seguidas, por lo que poco a poco su gobierno se fue convirtiendo en una dictadura, porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo elecciones libres, impuso a los gobernadores de los estados y además las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecían sus órdenes. A esta etapa de la historia de México se le conoce como porfiriato. Porfirio Díaz, económicamente, buscó atraer inversiones extranjeras, ofreciendo a los empresarios facilidades y ventajas para hacer negocios en México. La minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de ferrocarriles, la construcción de helados y tejidos, la ingeniería en las comunicaciones, es decir, teléfonos, telégrafos, bancos y puertos, fueron las principales actividades económicas de la época y empresarios extranjeros invirtieron en ellas. Gracias a estas inversiones, tanto extranjeras como internacionales, se reactivó el comercio y se estimuló el crecimiento de las ciudades. Se generó el empleo, se impuso la producción agrícola. Todo esto permitió que mejoraran las condiciones de vida de la clase media y de todos los profesionistas. Los beneficios de esta no llegaron a los otros sectores de la población, es decir, campesinos, obreros, artesanos, jornaleros y pequeños comerciantes e indígenas, obviamente. Sí, así, en 1884, la inversión extranjera era de 100 millones de pesos. Para finales del porfiriato, esta cantidad se elevó 34 veces más. Al final del siglo XIX empezó un proceso de modernización en nuestro país, debido al cual la vida en algunas ciudades tuvo cambios notables. En general, la tecnología transformó la vida y el paisaje de diversas regiones del país. Por ejemplo, se construyeron numerosas vías ferroviarias, lo que ayudó a la integración y el fortalecimiento económico de diferentes zonas del país, pues los viajes en tren resultaron más rápidos, cómodos y seguros. También se introdujeron otros transportes, como el automóvil, el tranvía eléctrico y la bicicleta, que permitieron mejorar el traslado de personas y sustituyeron las carretas y los tranvías tirados por minas. Las comunicaciones y otros avances tecnológicos modificaron la vida laboral y cotidiana, con la generación y luz de la electricidad. En las ciudades se favoreció una actividad nocturna más intensa. Por ejemplo, el cinematógrafo dio nuevos espacios de diversión y esparcimiento a la sociedad. La cámara fotográfica representó un medio para perpetuar escenas cotidianas y personajes de la época. Y los teléfonos se volvieron el contacto de los comercios y las casas adineradas, que tenían acceso a este medio de comunicación. Sin embargo, la introducción de estos avances y lo más evidente las desigualdades sociales en el país y en el crecimiento económico y la industrialización complicaron el dominio de unos cuantos. Las ciudades
fueron el escenario en donde se podía observar con claridad los enormes contrastes entre la riqueza y la pobreza. Una vez las reformas liberales en el país con el problema de la propiedad de la tierra. Por ello, el gobierno puso a la venta las tierras comunales y de la iglesia, ofreciéndoles a quienes tuvieran recursos para adquirirlas. Algunos empresarios y hacendados compraron grandes extensiones de tierra y formaron lafundidos, aunque de esta forma lograron mejorar la producción agropecuaria, afectaron otros sectores de la población, tales como las comunidades indígenas y campesinas, y a pequeños rancheros quienes pertenecieron sus propias propiedades y no pudieron competir contra los grandes hacendados. Esto provocó el descontento de gran parte de la población rural mexicana y dio pie a levantamientos con presos en los estados de Veracruz, Hidalgo, Valle de México, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, los cuales fueron reprimidos con violencia. Unos cuantos mexicanos y algunos extranjeros eran los dueños de la tierra y las fábricas. En cambio, la mayoría de la población ofrecía una parcela para trabajar y podía trabajar de manera independiente por la falta de recursos. Al no tener otra opción para sobrevivir, trabajaban como obreros en las fábricas o como peones en las haciendas. Tanto en el campo como en las fábricas, la jornada de los obreros y peones era de 12 a 15 horas diarias y recibían un salario que no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Con frecuencia se les pagaba con vales en lugar de dinero para comprar en las tiendas de raya, que era el lugar en donde vendían a costos muy altos los alimentos básicos. Esta forma de pago los obligaba a solicitar préstamos por adelantado y muchas veces los endeudaban de por vida. En las haciendas frecuentemente eran maltratados con golpes y castigos. Esta explotación era posible porque no existían leyes que protegían a los trabajadores. Los mejores puestos eran para los extranjeros y se dejaba de lado a los trabajadores mexicanos. Ante esta situación, los obreros organizaron sindicatos y asociaciones para defender sus derechos. Utilizaron la huelga como recurso para exigir mejores condiciones de trabajo, pero esos movimientos fueron reprimidos por el gobierno porfirista. Entre sus huelgas más importantes, destacaron la de los mineros de Cananea, Sonora, en 1906, y la de los fabricantes textil en Río Blanco, Veracruz, 1907. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se formaron distintos grupos políticos que exigieron elecciones democráticas. Asimismo, se formaron periódicos opositores al gobierno, como El Hijo de Huizacotle, Excelsior y Regeneración. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista con el periodista estadounidense James Crewman, en la cual afirmó que no pensaban competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente. Ese mismo año, Francisco I. Madero publicó su libro, La sucesión presidencial, en 1910, en la cual propuso crear un partido político que se opusiera a la reelección de Díaz. El año siguiente fundó un partido nacional antireeleccionalista y se postuló a la presidencia de la República. Como candidato para el país, para dar sus ideas políticas, se empeñó en convertir a México en un país democrático, gobernado por la ley y donde los distintos grupos sociales vivieran en armonía. Madero obtuvo un gran apoyo durante su campaña electoral. Esto alarmó a Díaz, quien ordenó encarcelarlo durante el cargo de sublevar a la población y ultrajar a las autoridades. De este modo, las elecciones se hacían mientras Madero estaba preso. Sus votos a su favor fueron anulados, de modo que Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia.
Madero logró escapar y protestó sobre la situación por medio del Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. Su llamada encontró respuesta en varios estados del país. En Chihuahua, con Francisco Villa y Pascal Orozco. En Puebla, con los hermanos Aquiles. Y en Morelos, con Emiliano Zapata. Para inicios de 1911, levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones. En mayo, el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Enseguida se realizaron las elecciones libres, las cuales salió triunfador Francisco I. Madero. Y así fue como Porfirio Díaz salió de México, y todo parecía mejorar. Sin embargo, nuestro país siguió cambiando. Después de Madero tomó el poder, se conformó el conflicto más grande y conocido como la Revolución de 1910.